Continuamos en el show de Nelson Alma y Voz del Pueblo. La situación en el país, y bueno, en todo el mundo, económica, ha sido afectada. Hemos tenido un año en muchos aspectos con diferentes problemas en casi todos los sectores, pero obviamente esto podría aumentar la pobreza, podría aumentar la desesperación. Vamos a conversar con nuestro economista que siempre nos acompaña, Leonardo Valverde, con unos puntos bastante interesantes. Saludos, licenciado, ¿cómo está usted? Saludos, buenas tardes. Qué gusto compartir mis humildes ideas con los televidentes de su espacio. El placer es nuestro conversar siempre con un profesional de la altura suya. Actualmente, ya hemos hablado de diferentes puntos en sentido general. Actualmente estamos hablando de que estamos en el mes octavo del año. ¿Cómo ve usted a la República Dominicana ahora? En 10 días hay un cambio de gobierno. ¿Qué podría pasar en el país en lo que resta del 2020 a nivel económico? Bueno, es un poco difícil uno atreverse a proyectar cómo va a ser el año en medio de una pandemia como esta. Y esta postura la asumo porque cuando comenzó la pandemia en marzo, algunos organismos internacionales se aventuraron a hacer unas proyecciones y llegaron a establecer que la República Dominicana prácticamente no iba a tener crecimiento, pero iba a tener crecimiento cero. Eso quiere decir que no iba a descrecer la economía. Al día de hoy han tenido que reformular su hipótesis y están estableciendo que el descrecimiento de la economía dominicana se daría en alrededor de 8,9%. Lo que quiere decir que miren cómo en 4 meses y días tuvieron que cambiar absolutamente las proyecciones que habían hecho. Sin embargo, tomando en cuenta los factores de crisis que se generan en las economías alrededor de esta pandemia, uno pudiera decir entonces que va a ser un año bastante difícil, porque sobre todo se mantienen todavía más de 600,000 trabajadores de los que fueron paralizados, se mantienen paralizados y con el ingreso de la fuerza laboral es que el mercado se abastece de dinero para poder realizar la mercancía, y con una porción tan alta de la población sin poder adquisitivo, ese es el primer impacto negativo que va a tener. El otro es la disminución de las divisas a nivel internacional por concepto de turismo, por concepto de inversión extranjera, ha sido significativo y eso ha puesto en aprieto el sistema cambiario de la República Dominicana como un aspecto positivo. Gracias a Dios que las remesas de la diáspora dominicana se han mantenido en un nivel igual al año anterior, por lo menos lo que va del proceso, lo que indica un alto nivel de solidaridad de nuestra diáspora con sus familiares en la República Dominicana. Pero la posibilidad que tiene el nuevo gobierno para seguir administrando esta crisis, porque esta crisis no tiene solución a corto plazo, la solución va a ser a mediano y largo plazo. El corto plazo es fundamentalmente un año. Este va a ser un año de pandemia en la República Dominicana, y cuidado si se va más allá de enero, pero hasta enero no podemos cantar victoria, porque las primeras medidas que va a tener que tomar el nuevo gobierno es sobre todo cómo va a garantizar un enfrentamiento de la pandemia con mayor profundidad que lo que el gobierno que sale la había manejado hasta ahora. Cuando yo digo mayor profundidad, es en los dos sentidos. En el sentido de la política de salud, por un lado, la orientación a la población por el otro, y los recursos de con qué vamos a manejar la pandemia por el otro lado. Así que es un gran reto que tiene el nuevo gobierno. Espero que la población que masivamente votó por el cambio, esa población mantenga la expectativa y sepa que la respuesta que esperan no va a ser de inmediato. Es decir, por lo menos los resultados no van a ser de inmediato, porque un gobierno que asume en el medio de una crisis pandémica como la que existe actualmente, va a tener que empeñarse a fondo en reducir el impacto de la pandemia en la crisis y posteriormente enfrentar la crisis como tal. Por más que se quiera, en medio de una pandemia como esta, en el aspecto económico, tú dinamizar la economía va a ser un poco difícil, porque vas a tener que mantener
un poco el distanciamiento de la población si tú quieres reducir el crecimiento de las infecciones del COVID-19. Bien, en otro aspecto, pero en el mismo sentido, en el mismo tema, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ha hecho un estudio y dice que podría incrementarse en la región del Caribe y América Latina, se podría aumentarse el trabajo infantil, a pesar de que se ha estado luchando contra este flagelo y se han logrado muchos puntos positivos, pero entonces ahora podría aumentar en la República Dominicana por diferentes situaciones. Pero ¿qué exactamente es lo que podría afectar en la República Dominicana el incremento del trabajo infantil? Y a la vez entonces habiendo una disminución del trabajo formal de los dominicanos. Mira, el fenómeno del trabajo infantil, sobre todo en el caso del arte, en cualquier caso, tiene como es resultado de la irresponsabilidad de los padres, en primer lugar. En segundo lugar, las carencias materiales y espirituales con la que se desenvuelven millones y millones de personas, y en tercer lugar la ineficiencia de las políticas públicas para hacer cumplir las normativas internacionales y los acuerdos que los países son signatarios respecto a la eliminación total del trabajo infantil, incluso como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la República Dominicana es signataria y firmó este tratado. Entonces, lo que en esta coyuntura pienso yo que lo que más se debe insistir es en seguir observando los acuerdos y los protocolos internacionales sobre la reducción y eliminación del trabajo infantil y, por otro lado, informaciones de carácter educativa, de carácter informativa y formativa a los padres de familia de la sociedad para que protejan a sus niños. Yo pienso que el ambiente que hay de pandemia se hace un poco difícil que los padres, por irresponsables que sean, manden sus niños a trabajar a las calles. Entonces, el mensaje debe ser ese, si evitar a toda costa, los niños no están para trabajar. Y hay convenciones establecidas en consenso por la comunidad internacional que la función de los niños es estudiar, desarrollarse íntegramente, recrearse, para que puedan ir creciendo con un estado emocional y físico adecuado y entonces tener un ciudadano en el futuro con las condiciones y talentos para incorporarse a la fuerza laboral e intelectual de una nación determinada. Ahí tenemos todo que poner nuestras energías, porque el trabajo infantil es un flagelo que la mayor parte de los países ya lo han ido resolviendo, y la República Dominicana no se puede quedar atrás, y menos en el marco de una pandemia como la que tenemos actualmente. Licenciado, actualmente ha habido desempleo. Esto entiendo, y usted me corrige o confirma, si va a aumentar el desempleo en el país. En caso del aumento del desempleo, ha habido muchas maneras de trabajo independiente. ¿Cuáles podrían surgir, cuáles podrían aumentar, fortalecerse, pero a la vez abarrotarse, llegar a un punto de explosión, esos trabajos independientes que han funcionado, pero al entrar mucha gente ahora, en lo venidero, en el tiempo venidero, podrían entonces dejar de funcionar? ¿Cuáles podrían ser en el país que usted cree que podrían funcionar? Mira, hay ya toda una teorización y una conceptualización de los retos del trabajo de cara al siglo XXI. Es decir, la revolución tecnológica, la revolución industrial y todo lo que es el Internet de la cosa ha hecho variar sustantivamente el mercado laboral a nivel internacional y a nivel nacional. Ya antes de la pandemia, la República Dominicana estaba enfrentando dificultades para incorporar la fuerza laboral que viene surgiendo, más la que estaba desempleada, que era un 14%, para incorporarla al mercado laboral. Ahora, en este contexto, la situación se va a tornar mucho más difícil, porque si tú no puedes reactivar las actividades productivas y de servicio de la economía, ¿dónde vamos a colocar la mano de obra que está desocupada, más la mano de obra que ha sido desplazada por el asunto de las subvenciones y el cierre, sobre todo, de micro, pequeñas y medianas empresas que han cerrado ante las dificultades? Parte de los sectores grandes también parcialmente cerrados,
la tendencia es a que haya más desempleo en la República Dominicana. De ahí entonces que yo entiendo que la política fiscal, y qué bueno que se va a hacer un presupuesto complementario, ahora seguido asumo el nuevo gobierno, entonces en ese nuevo presupuesto complementario estaríamos viendo las políticas sociales del nuevo gobierno de cara a enfrentar el problema del desempleo en la República Dominicana. Pero quiero establecer que de toda manera, hágase lo que se haga, el mercado laboral de América Latina está muy inelástico, es decir, muy problemático, porque la formación que reciben los muchachos en las escuelas, en las universidades, es una formación que va en un carro Volkswagen viejo de 1980, y entonces los requerimientos de del nuevo mercado de la tecnología va en un Ferrari 2020. No sé cuándo se van a juntar el proceso de la formación educativa integral de la fuerza laboral con respecto a las exigencias tecnológicas, sobre todo, y culturales del nuevo mercado laboral en el campo de la tecnología de estos tiempos. Y la República Dominicana está inserta en eso, independientemente que somos un paísito en vía de desarrollo, que tenemos una conexión con los tratados de libre comercio más importantes de Europa, Estados Unidos y toda América Latina. Y entonces esos tratados de libre comercio nos insertan como una pequeña economía en el mercado internacional, con los mismos retos que va todo el mundo, solamente que tenemos grandes dificultades para nosotros aprovechar las ventajas que en algunos casos dan los tratados de libre comercio, como es el del EPA con la Unión Europea, o es el de RCASTA con Estados Unidos, Centroamérica, México y Canadá, por las implicaciones del TLCAN. Es decir, que por ahí veo yo, de todas maneras, sí es una necesidad y una responsabilidad del nuevo gobierno que busquemos políticas paliativas de corto, mediano y largo plazo. La salida del problema laboral en la República Dominicana es de largo plazo, porque tenemos unos acumulados y unos déficits históricos en la inserción de la fuerza laboral, y entonces ahora con la pandemia se nos profundiza, por lo que la salida estratégica y definitiva será a largo plazo. Ahora, a corto plazo, el nuevo gobierno deberá empeñar sus talentos, sus expertos, con la comunidad internacional especializada, para buscar cómo se va a paliar en lo inmediato el asunto del desempleo, porque si se sigue desempleando más gente, vamos a retroceder en el combate a la pobreza. Todo va a depender del ingreso, todo va a depender del acceso de la ciudadanía a los bienes alimentarios y a los servicios para el incremento de su calidad de vida. Brevemente, licenciado, un consejo tanto a cada persona individual, independiente, pero también a las empresas, para poder contrarrestar en cuanto a ahorro, en cuanto a nuevos trabajos. Un consejo así breve que podamos, para poder contrarrestar todo esto que está pasando y lo que viene. Mira, yo puedo, como economista, tengo formación en esa área, y hay herramientas, técnica, escuela de educación financiera, de economía familiar, de finanzas personales, que trazan las pautas de qué es lo que debe hacer un ciudadano o una familia para manejarse con los precarios recursos de los que dispone. Pero estamos en una pandemia. La pandemia enseña más que las escuelas, porque ahora hay gente que, independientemente de que hayan recibido 2 o 3 pesos, la situación está que no está para gastarla. Primero, porque no puede salir de noche a gastarlo, ni los fines de semana a gastarlo en cosas que no sean necesarias. Y segundo, porque la gente sabe que esto no es un juego, estamos en una crisis pandémica, y en ese contexto tener acceso a recursos no es tan fácil, y al que le llega lo va a cuidar. Yo recomendaría entonces que los que tienen ingresos, que hagan su plan de finanzas personales y de finanzas familiares, que hagan un presupuesto de cuáles son los gastos, los ingresos, que le hagan un presupuesto al lado de los gastos de la familia, y entonces ver qué pueden no ahorrar, porque se hace un poco difícil ahorrar cuando tú tienes salario mínimo de 14.125 pesos. Es difícil ahorrar, y la canasta familiar está costando 30.125 pesos según el Banco Central. Pero como estamos en una crisis pandémica, yo recomiendo eso, que la gente haga su presupuesto. Existen en internet muchísimas escuelas, muchísimos proyectos que orientan sobre eso, y también existimos economistas de pueblo, como en mi caso, en la mejor disposición por este medio. Por eso yo, cada vez que me llama
el equipo de Nelson, yo siempre tempero a apoyar el programa porque veo como un medio para uno aportar las orientaciones. Uno que ha tenido la oportunidad de estudiar, de viajar, de conocer diferentes cosas, aportárselo de manera desinteresada a la población. Es decir, que yo veo el asunto por ahí, de que la gente se organice, que la gente haga reflexión de que esta crisis no va a pasar ahora, que es una crisis que se va a prolongar un poco más y que entonces hay que prever tener un dinerito guardado para la contingencia que de seguro van a venir en el medio de esta crisis. Licenciado, de los contactos suyos, ¿dónde se le puede localizar para recibir las orientaciones, contratarlo, ya sea empresarialmente o individual, buscar una salida y obviamente con personas con conocimiento con ustedes? Mira, cómo no, yo dirijo un centro en la Universidad Nacional Evangélica, yo dirijo el Centro de Estrategia, Innovación y Competitividad Empresarial, y también doy servicio en el Viceministerio de Fomento a las MIPYMES dominicanas, y voy a dar los teléfonos, particularmente el del Centro de Estrategia, que ahí hay un equipo que también da servicio de esa naturaleza. Es el 809-575-3535, ahí en la extensión 7131, hay un equipo de técnicos que le puede apoyar. Y las otras personas, por ejemplo, que quieran apoyarse en las políticas del Viceministerio de Fomento a las MIPYMES, yo tengo un número que es el 809-390-7364, que la gente me llama y con mucho gusto le vamos a dar orientación. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias por su orientación. Este tema va a continuar en cualquier momento. Tenemos que volver a hablar con usted para ver cómo va cambiando todo. Cuenten conmigo, que en la mejor disposición de apoyar para que la población reciba las informaciones de profesionales, que no tenemos otro interés que no sea el bienestar de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Gracias por su colaboración. Leonardo Valverde, economista, con nosotros en el show de Nelson.